Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy Aida Alonso, secretaria y tesorera de Asarga, y tengo el placer de moderar este webinar de hoy. Una de las principales misiones que tenemos en Asarga es dar visibilidad al sarcoma y acercar tanto a pacientes como a profesionales una información de calidad, actualizada y accesible. Hoy queremos dedicar este espacio al angiosarcoma, un tipo poco frecuente y especialmente complejo de sarcoma. Para ello, contaremos con voces expertas y comprometidas que nos ayudarán a comprender mejor esta enfermedad y sus retos. Le doy las gracias por acompañarnos a todos. Vamos a comenzar este webinario dando la palabra a María Jesús Lago, trabajadora social y jefa de servicio de trabajo social en el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, que compartirá con nosotros la importancia del acompañamiento social en el proceso oncológico. Damos la palabra a María Jesús. Muchas gracias. Bueno, boa tarde a todos e a todas. Son Chus Lagos, son a xefa de Servicio de Traballo Social da Área Sanitaria de Vigo e quería aproveitar esta oportunidade que me dá a Asarga para darlle a benvida a esta actividade formativa que vades a desenvolver entre ACIS e a propia Asociación Asarga. Nós traballamos conxuntamente co terceiro sector e con outras entidades sociais e desde esta área sanitaria, o Servicio de Traballo Social, o que ven desenvolvendo habitualmente pois son todos esos procesos conxuntos para ser capaces de ofrecer ás persoas unha mellor atención. Avaliamos a situación dos pacientes derivados a través dunha interconsulta clínica e elaboramos conxuntamente pois un plan de saída do hospital entendendo que o plan de cuidados e todo o que conleva pois ten que garantir esa continuidade de cuidados e a mellor estancia das persoas fora do hospital. Somos 39 traballadoras sociais na área sanitaria de Vigo e nos tres, tanto nos centros de saúde dos 26 concellos da área como nos tres hospitais públicos do Sistema Galego de Saúde, exceptuando Povisa, que ten o seu propio persoal. Ben, eu creo que únicamente quero aproveitar isto para reforzar este traballo conxunto e este traballo en equipo, a importancia de traballar en común e de aportar esta visión holística ao traballo que desenvolvemos todos e fundamentalmente tamén poñer en valor esa relación que temos co terceiro sector, porque o terceiro sector formou sempre parte da rede de recursos públicos e privados
do que dispoñen os servicios sociais e que están recollidos en toda a normativa de desenvolvemento dos servicios sociais en Galicia e tamén do que é o aspecto sociosanitario que desenvolvemos conjuntamente no Sergas. Por lo tanto, nada máis pola miña parte, felicitar a Sarga por ter contactado con nós e establecer este plan organizativo e de coordinación co sistema público de traballo social e a todos vostedes desexarvos pois, que teñades unha boa sesión de formación e que sea o máis proveitosa posible. Moitísimas grazas a todos. Muchas gracias por las palabras a María Jesús. Quiero recordarles, antes que nada, que tenemos disponibles el chat en nuestro canal de YouTube. Por si tienen alguna pregunta para los ponentes que tenemos esta tarde, pues que no duden en hacernos las cuestiones que tengan, que vamos a intentar solventarlas todas. A continuación vamos a escuchar a la doctora Nadia Indi, que ella es oncóloga médica e investigadora especializada en angiosarcoma en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid. Buenas tardes y le pasamos la palabra a la doctora Indi. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Nadia Hindi, soy oncóloga de la Fundación Jiménez Díaz de la Unidad de Sarcomas. Quería dar las gracias a Sara por la amable invitación a este webinar. Lamento no poder estar en directo con ustedes, pero espero que las próximas diapositivas les resulten interesantes y útiles. Espero no ser demasiado técnica. Mi idea es que tengan una idea general de lo que es esta enfermedad y de las opciones de tratamiento actuales para esta enfermedad tan complicada. Y como digo, espero no ser demasiado técnica y que se comprenda. Bueno, pues iniciando con unos conceptos generales sobre el angiosarcoma. Como saben, el angiosarcoma es un subtipo de sarcoma vascular. Los sarcomas, como ya saben todos ustedes, son una compleja familia que incluye más de 80 subtipos diferentes, pero que a su vez son muy poco frecuentes, representan menos de un 2% de todos los tumores malignos del adulto. Y dentro de la familia o subfamilia de sarcomas vasculares, el angiosarcoma es la más frecuente. Pero existen otros sarcomas vasculares, como el hemangiosarcoma en todas sus formas, los sarcomas de la íntima, los sarcomas de Kaposi, y es especialmente importante realizar un diagnóstico diferencial, sobre todo entre hemangiosarcoma y angiosarcoma, que a veces es a nivel patológico un poco complejo, pero que tiene implicaciones terapéuticas y pronósticas. Por lo tanto, como ocurre en todos los sarcomas en general, es muy importante que el patólogo que esté revisando ese caso sea un patólogo experto en sarcomas. Los angiosarcomas son tumores sarcomas infrecuentes. No se categorizan dentro de la definición de sarcomas ultra raros, porque eso implicaría menos de un caso por millón de habitantes año, pero sí que, como ven, las incidencias pues, son de probablemente menos de 2 casos por 100.000 habitantes año. Estos son datos de Estados Unidos, no tenemos datos específicos de España, pero asumimos que los angiosarcomas representan un 2% quizá de todos los sarcomas de partes blandas, es decir, que es una rareza dentro de la rareza, digamos, una patología infrecuente dentro de la infrecuencia ya de los sarcomas. Están descritos diversos factores de riesgo para el desarrollo de angiosarcomas. Está bien descrito que las radiaciones, la exposición a radiaciones, tanto radiaciones ultravioleta como puede ser la luz del sol, como las radiaciones ionizantes, radioterapia o radiaciones ambientales, por ejemplo, en accidentes nucleares, son factores de riesgo para desarrollar un angiosarcoma. También el éstasis circulatorio, es decir, un linfedema, bien por las mujeres a las que se les hace una linfadenectomía por un cáncer de mama, o bien en los casos raros del linfedema congénito, ese aumento continuo de la presión de los vasos linfáticos también es un factor de riesgo para el desarrollo de angiosarcomas. Y también está bien descrito en la literatura que la exposición a ciertas sustancias químicas que se utilizan en ciertas industrias ya cada vez es menos frecuente, pero también, por ejemplo, el cloruro de vinilo o el dióxido de torio o el arsénico estaban relacionados sobre todo con el desarrollo de angiosarcomas hepáticos. También sabemos cada vez más que hay diversos síndromes hereditarios asociados al desarrollo de cáncer que se pueden desarrollar, que se pueden relacionar con el desarrollo de angiosarcomas. Pero, como ocurre en casi todos los tumores, las causas hereditarias o las causas identificadas representan un pequeño porcentaje
y en la mayoría de los casos no tenemos claro por qué ocurre o por qué se desarrolla el angiosarcoma. Esta, como todos los sarcomas, es una patología que puede ocurrir en cualquier parte de la anatomía, en cualquier parte del cuerpo. Es cierto que en el angiosarcoma hay determinadas localizaciones que para otros sarcomas son muy infrecuentes, como puede ser el cuero cabelludo, cabeza y cuello, o la mama, que en el caso del angiosarcoma son localizaciones frecuentes, pero pueden aparecer en cualquier localización, pared de tronco, extremidades, y los sarcomas viscerales, por ejemplo, cardíacos o del hígado, también son una opción. En general, es una enfermedad que tiene un comportamiento agresivo y incluso cuando se presenta como enfermedad localizada, tienen un gran riesgo estos tumores de desarrollar metástasis a distancia. Algunos de los pacientes ya las tienen en el momento del diagnóstico y clínicamente se suelen diagnosticar o suelen comenzar como una lesión violácea que va creciendo rápidamente. En el caso de los angiosarcomas radioinducidos es muy frecuente que haya una afectación multifocal, es decir, que surjan varios focos de la enfermedad en la misma región y sobre todo la rapidez del crecimiento es lo que llama la atención. Respecto a las bases moleculares, las causas genéticas de esta enfermedad, cada vez sabemos más de las bases moleculares y aquí es importante destacar que una de las iniciativas que nos ha llevado a conocer más sobre esta enfermedad es una iniciativa que parte desde los propios pacientes. Es el caso del proyecto Angiosarcoma, que se inició en Estados Unidos, aunque no se limita a pacientes de Estados Unidos. Lo puso en marcha una asociación de pacientes, le propuso a los pacientes con angiosarcoma de Estados Unidos y del resto del mundo donar una muestra del tumor para poder hacer un estudio genético de ese tumor y eso ha dado lugar a varias publicaciones en las que se han analizado e identificado diversas vías moleculares implicadas. Sabemos ya desde hace bastante tiempo que hay mutaciones en genes específicos que están relacionados con el angiosarcoma, algunos además, se relacionan con subtipos específicos de angiosarcoma. Por ejemplo, las mutaciones de MYC están muy relacionadas con los angiosarcomas radioinducidos y de hecho es un marcador también diagnóstico para confirmar el diagnóstico de angiosarcoma radioinducido. Y están descritas también mutaciones en quinasas como KDR en los angiosarcomas primarios o PI3K en los angiosarcomas primarios mamarios, perdón. Además es importante porque PI3K, por ejemplo, tiene fármacos inhibidores específicos contra ello. Luego hay otras mutaciones en genes de reparación del DNA que se asocian también con el angiosarcoma, como el P53, que está mutado en la mitad de los sarcomas en general, o el POT1, que es una mutación muy concreta que se asocia a angiosarcomas cardíacos en el contexto de síndromes hereditarios. Y esto es importante identificarlo sobre todo porque tiene implicaciones también para el seguimiento y el estudio de las familias. También sabemos que esta es una de las enfermedades en las que en un porcentaje de pacientes vemos una alta tasa mutacional. Esto es importante porque esto no es frecuente en sarcomas, pero se puede asociar a beneficio de ciertos fármacos como son los fármacos de inmunoterapia. Sabemos que los angiosarcomas con mayor carga mutacional son aquellos que se relacionan con daño ultravioleta, es decir, con radiación crónica por el sol, por ejemplo, los angiosarcomas del cuero cabelludo, y como digo, es importante porque tiene implicaciones terapéuticas. Dentro de estos estudios biológicos que se han realizado, pues con el análisis de expresión génica de los distintos subtipos de angiosarcomas, se han identificado tres, digamos, subgrupos y este clúster aquí identificado en naranja, el clúster 3, que es el, como decíamos, más relacionado con tumores de cabeza y cuello, sobre todo cuero cabelludo, relacionada con radiaciones ultravioletas, suelen tener moduladas vías moleculares relacionadas con el sistema inmune y altas datos de infiltración linfoide y firmas moleculares de inflamación que se relacionan con un posible beneficio a inmunoterapia, que veremos más adelante los datos que tenemos sobre la inmunoterapia. Bueno, esto es simplemente un par de genes más que también se han descrito. Bueno, el POT1 ya hemos hablado y ZIC y reordenamientos de ZIC que también se encuentran en angiosarcomas. Es decir, que cada vez somos capaces de diseccionar más un grupo que a su vez es heterogéneo, que es el grupo de todos los angiosarcomas y sabemos cada vez con mayor precisión
que los distintos tipos de angiosarcomas viscerales, cuero cabelludo, primario o secundarios, molecularmente son muy diferentes y es probable que esto de aquí a unos años haga que su tratamiento también sea diferente. Respecto al manejo, pues como en todos los sarcomas, pero especialmente en los sarcomas además infrecuentes, es fundamental e importantísimo que los pacientes se manejen en unidades multidisciplinares con la debida experiencia. Debida experiencia para el diagnóstico, que cuente con las técnicas diagnósticas adecuadas y moleculares cuando es necesario, y con la debida experiencia quirúrgica y con la debida experiencia en tratamiento sistémico. Todos los pacientes con angiosarcoma tienen que discutirse en un comité multidisciplinar de sarcomas, de un centro donde haya un volumen adecuado de pacientes para asegurar que el tratamiento va a ser adecuado. Como decía, importante que el patólogo tenga experiencia para diagnosticar adecuadamente y para diferenciarlo de otros sarcomas vasculares. Y en el caso de de angiosarcomas localizados, sabemos que una cirugía amplia, como en cualquier sarcoma, pero en este caso incluso más amplia, se relaciona con un mejor pronóstico de los pacientes. Esto está descrito específicamente en angiosarcoma por el grupo francés, por una serie del grupo francés. Respecto a los tratamientos complementarios a la cirugía, los datos que tenemos son fundamentalmente retrospectivos porque no hay ensayos clínicos específicos en angiosarcoma localizado. Sabemos que la radioterapia adyuvante complementaria a la cirugía puede mejorar el control local de la enfermedad, pero en esta enfermedad lo que más nos preocupa es el desarrollo de metástasis a distancia y eso la radioterapia pues no tiene la capacidad de controlarlo. Además, en los casos de angiosarcoma radioinducido a veces no es posible por las dosis previas que ha llevado el tejido volver a radiar. Pero en cualquier caso, estas decisiones se tienen que comentar en un comité multidisciplinar. Respecto al valor de la quimioterapia perioperatoria, pues como decíamos antes, no tenemos todavía, no disponemos de ensayos clínicos en angiosarcoma localizado. Es una necesidad que hemos discutido muchas veces en grupos cooperativos. Es una situación compleja para hacer estudios académicos porque no es muy frecuente, pero sí que tenemos datos retrospectivos que sugieren que hacer una quimioterapia perioperatoria puede mejorar los datos de control de enfermedad. Tenemos un artículo recientemente publicado por el grupo italiano en el que se vieron ventajas de supervivencia global y de supervivencia libre de recaída en aquellos pacientes que habían recibido quimioterapia complementaria a la cirugía. Y la verdad es que nosotros en la práctica clínica, en nuestro centro, a todos los pacientes con angiosarcoma localizado que se han intervenido, si no tienen contraindicaciones para la quimioterapia, les proponemos un tratamiento adyuvante de entre 6 y 8 ciclos, de 6-7 ciclos. Actualmente tenemos varias opciones de tratamiento sistémico. Sabemos que el angiosarcoma es una enfermedad, es un subtipo de sarcoma que es sensible a la quimioterapia y de hecho es frecuente ver respuesta, más frecuente que con otros subtipos histológicos. El problema es que desgraciadamente la duración de esas respuestas suele ser corta y no conseguimos que los fármacos mantengan la enfermedad controlada más allá de unos pocos meses. Pero sí que vemos actividad de diversos fármacos y lo importante en muchos casos es definir la secuencia más adecuada para el paciente. Las antraciclinas, o sea, la doxorubicina, la epirubicina, la doxorubicina liposomal incluso en ocasiones, como en muchos sarcomas, pues es un fármaco, una familia de fármacos muy importante y lo utilizamos frecuentemente en primera línea cuando no hay contraindicación. Se pueden utilizar tanto en monoterapia como en combinaciones con ifosfamida, por ejemplo, y sabemos que la probabilidad de respuestas es alta y es mayor cuando se utilizan combinaciones que cuando se utiliza la doxorubicina en monoterapia y, por ejemplo, en pacientes en los que nos interesa tener una respuesta rápida o una respuesta importante porque es, por ejemplo, un paciente con muchos síntomas por la enfermedad, normalmente optamos por la combinación. Es cierto que en aquellas pacientes con angiosarcomas radioinducidos después de un cáncer de mama, muchas veces ya por su cáncer de mama han recibido antraciclinas y ya tenemos una limitación para el uso de las antraciclinas. Pero bueno, siempre que podamos es un fármaco que debemos usar. Otro de los fármacos clásicos muy usado y activo en esta enfermedad son los taxanos, tanto el paclitaxel como el docetaxel. Los taxanos semanales son fármacos que se toleran bastante bien y es una opción muy buena incluso en pacientes ancianos.
El docetaxel en combinación con gencitabina es un esquema un poco más duro de llevar a nivel de toxicidad, pero en cualquier caso son esquemas activos, útiles, que los usamos pues en prácticamente todos los pacientes en algún momento del tratamiento y especialmente interesantes en los pacientes con angiosarcomas de cuero cabelludo, angiosarcomas cutáneos. Y este es un ejemplo de, bueno, sin más, de una paciente que tratamos con gencitabina docetaxel y ven cómo las lesiones violáceas a los 2 meses pues estaban más pálidas, que muchas veces en los sarcomas vasculares la respuesta se ve por una mayor palidez de las lesiones, lesiones más planitas, aunque bueno, aunque se siguen viendo, pero esto es un ejemplo de respuesta. Se han testado también fármacos de taxanos orales que son más cómodos y que tienen un perfil de toxicidad mejor, con menor neuropatía, pero bueno, estos son fármacos que están todavía en cierto desarrollo. La gencitabina es un fármaco clásico que utilizamos muy frecuentemente, que se lleva bastante bien y que en esta enfermedad es importante porque es activo. Tenemos datos de, como decía antes, en enfermedad localizada, que los pacientes que han llevado esquemas con gencitabina tienen una ventaja y un mejor control de la enfermedad. Y en enfermedad avanzada, pues también tenemos datos de actividad y es un fármaco a tener en cuenta, sobre todo en pacientes que ya tienen cierta alteración del estado general, porque este fármaco se lleva muy, muy bien, la verdad. Los antiangiogénicos, que son fármacos en su mayoría orales, inhibidores de tirosinquinasa, no es quimioterapia, pero son fármacos antitumorales, pues claro, cuando estamos ante un sarcoma vascular, tiene sentido utilizar antiangiogénicos, que son fármacos que lo que hacen es dificultar el desarrollo de nuevos vasos sanguíneos. En estos tumores tan vascularizados, tenía sentido desde el inicio testar la actividad de estos fármacos. Y tenemos un par de estudios específicos, tanto con sorafenib como con pazopanib, que son dos fármacos de la misma familia de fármacos antiangiogénicos y es una estrategia de tratamiento que utilizamos frecuentemente. Otros ensayos en los que se ha intentado combinar antiangiogénicos, pues desgraciadamente han sido negativos. No es mejor que la monoterapia, pero bueno, los antiangiogénicos son activos en general. Y ahora en los últimos minutos me gustaría contarles las novedades que tenemos terapéuticas, porque en los últimos años afortunadamente hemos tenido bastantes noticias en esta enfermedad de fármacos, estrategias de tratamiento que pueden ser útiles. Solo quería destacar en esta diapositiva que ahora mismo tenemos un ensayo clínico fase 1 abierto a reclutamiento, está abierto en nuestra institución, en la Fundación Jiménez Díaz, además de en otros hospitales de España, y es un fármaco oral, un inhibidor de tirosinquinasa, está todavía en fases muy precoces de su desarrollo, pero bueno, es solo por decirles que existen ensayos clínicos específicos para pacientes con angiosarcoma en los que creo que merece la pena eh, em, tratar de acceder a ellos porque son opciones más de tratamiento. Y las últimas diapositivas las dedicaré a hablar de los datos que tenemos de inmunoterapia en angiosarcoma. En los últimos años se han comunicado varios ensayos clínicos específicamente en angiosarcoma, testando distintas opciones de combinación o monoterapia de inmunoterapia y les describiré ahora los resultados más importantes de algunos de esos estudios. Ya en ensayos previos que se empezaron a comunicar desde el año 2019, se empezaron a reportar respuestas en pacientes con angiosarcoma. En los distintos ensayos, en estos ensayos se incluían muchos subtipos histológicos distintos dentro de los sarcomas y en varios de ellos se empezaron a reportar respuestas de pacientes con angiosarcomas. Y esto hizo que se desarrollaran ensayos específicos para pacientes con angiosarcoma testando combinaciones de inmunoterapia. Uno de los primeros ensayos específicos fue el estudio DART, que testaba la combinación de durvalumab y tremelimumab. Estos son dos fármacos de inmunoterapia con que inhiben distintas proteínas. Es un inhibidor de PD-1 con un inhibidor de CTLA-4. Y como ven, esta gráfica representa las columnas que van hacia abajo. Cada columna es un paciente. Y las columnas que van hacia abajo representan aquellos pacientes en los que el tumor se ha hecho más pequeño en respuesta al tratamiento. Pues como ven, hay un porcentaje, aproximadamente un 40% de los pacientes en los que los tumores se hacían más pequeños en respuesta al tratamiento. Y esto nos habla de que esta combinación es activa. Estos son algunas respuestas
clínicas, pues se ve claramente que las lesiones de este paciente con el tratamiento se hacían más pequeñas. Interesantemente, algunas de esas respuestas eran bastante prolongadas, incluso más allá de un año de control de enfermedad. El año pasado, en el Congreso Americano de Oncología, se presentaron los resultados de varios ensayos clínicos, creo que fueron 3, específicamente para angiosarcoma. Este fue uno de los ensayos presentados por el grupo holandés de cemiplimab, que es otro inhibidor de PD-1, en el que de nuevo vemos como hay algunos pacientes con respuestas muy prolongadas a la inmunoterapia. Eh, que es importante destacar es que todavía no tenemos claro quiénes son los pacientes que más se benefician del tratamiento, aunque sí, como ven aquí, este paciente que respondió durante más tiempo era un paciente que tenía un angiosarcoma relacionado con la radiación ultravioleta, o sea que lo que decíamos al principio, los pacientes con tumores de cuero cabelludo probablemente sean de los pacientes que más se benefician de la inmunoterapia. Y esta es una combinación en la que me detendré un minuto más porque los datos son especialmente interesantes en angiosarcoma. Esta es la combinación de botensilimab con balstilimab, es un inhibidor de PD-1 con un inhibidor de CTLA-4 y como ven, no se ve muy bien por los colores, pero las barritas azul oscuro y las barritas moradas representan pacientes con angiosarcoma y como ven aquí tenemos varios pacientes con angiosarcoma que obtienen respuestas objetivas al tratamiento. Y lo más interesante para mí es que aquellos pacientes que responden al tratamiento mantienen la respuesta durante casi 2 años, que es un tiempo récord para el tratamiento sistémico de esta enfermedad. Y otra cosa interesante es que en este esquema hemos visto respuestas tanto en angiosarcomas cutáneos, que a priori serían aquellos que más se iban a beneficiar de la inmunoterapia, como angiosarcomas viscerales, de los que no esperaríamos a priori tanto beneficio. Es decir, que este esquema parece beneficiar a varios subgrupos de pacientes con angiosarcoma. Este es un esquema de tratamiento al que actualmente podemos acceder a través de un programa de uso expandido. Nosotros lo hemos solicitado en nuestro hospital para varios pacientes y es importante que sepan de su existencia porque es una opción de tratamiento que a mi modo de ver es muy interesante. Otra de las estrategias de tratamiento que se ha testado en esta enfermedad es combinar la inmunoterapia con antiangiogénicos. Antes decíamos que los antiangiogénicos como el bazopanib o el sorafenib o el sunitinib son activos en angiosarcoma, la inmunoterapia también, pues el racional está que quizá juntos sean incluso mejores. Y esa hipótesis em, es la hipótesis que dio lugar al estudio ImmunoSarc, que es un estudio sponsorizado por el Grupo Español de Investigación en Sarcomas, el Grupo GEIS. Este estudio cerró su reclutamiento porque ya se completó en junio del año pasado, pero es un estudio que ha estado abierto durante más de 8 años en el que se han tratado más de 200 pacientes con sarcomas. Ya en la primera parte del estudio vimos que algunos pacientes con angiosarcoma tenían beneficios prolongados al tratamiento con control de enfermedad de más de un año incluso, y esto hizo que hiciéramos una cohorte específica para pacientes con angiosarcoma. En este ensayo testábamos la combinación de sunitinib, que es un inhibidor de tirosinquinasa, un fármaco antiangiogénico oral, con nivolumab, que es una inmunoterapia. En la cohorte de sarcomas vasculares incluimos 17 pacientes con angiosarcoma. Todos o casi todos habían recibido tratamiento previo, la mediana era de 2 líneas previas de tratamiento. El perfil de toxicidad fue bastante aceptable y vimos que aproximadamente casi un 40% de los pacientes tenían la enfermedad controlada más allá de 6 meses, que en esta enfermedad con tratamientos sistémicos no es algo que vemos frecuentemente, con lo cual eso nos hace pensar que esta estrategia de tratamiento pues tenía sentido y era activa. Varios de los pacientes que tratamos de esta cohorte tuvieron respuestas al tratamiento, más de un cuarto de los pacientes tuvieron respuestas objetivas y algunas de esas respuestas fueron prolongadas en el tiempo. Estos son algunos ejemplos de algunos pacientes que respondieron. Y en este sentido, combinaciones similares se han presentado por otros grupos también. Este es el ensayo americano de cabozantinib con nivolumab. Es una estrategia muy parecida. El cabozantinib es un antiangiogénico, el nivolumab es la misma inmuno que nosotros utilizábamos. En este estudio, como ven, más pacientes incluso
tuvieron una respuesta, hasta casi el 70, bueno, el 73% de los pacientes tuvieron beneficio de control de enfermedad, un 59% de los pacientes tuvieron respuestas objetivas, que estas son cifras muy buenas. Y de manera interesante, la supervivencia libre de progresión, es decir, el tiempo que la enfermedad estaba controlada, también era bastante largo, más casi 10 meses. Este otro ensayo también se presentó el año pasado, es la combinación de paclitaxel, que es uno de esos fármacos quimioterápicos que decíamos que es activo en esta enfermedad, con nivolumab, la misma inmunoterapia. Y en este estudio la conclusión más importante es que parecía que los pacientes con angiosarcomas del cuero cabelludo se podían beneficiar de agregar la quimio y la inmuno, es decir, de la combinación. Y como ven, también varios pacientes tuvieron respuestas bastante profundas con esta estrategia de tratamiento. Y otra estrategia similar, avelumab, que es otro fármaco anti-PDL1, con paclitaxel, que es la misma quimio. Es decir, que tenemos varios ensayos clínicos específicos en angiosarcoma, que esto no es habitual, que haya un ensayo específico para un subtipo concreto de sarcomas, que testan diversas combinaciones de inmunoterapia en la que en todos los ensayos hemos visto que esta es una estrategia de tratamiento activa. Y además, como ven, la tasa de respuestas de estos ensayos están en torno, casi todos los ensayos, más de un cuarto de los pacientes responden de manera objetiva, que son datos que son mejores comparativamente de lo que conseguíamos con los inhibidores de tirosinquinasa previamente descritos. Es decir, que estas combinaciones parecen más activas que la quimioterapia o que los antiangiogénicos, que era lo que teníamos hasta ahora. Por lo tanto, aunque no son opciones de tratamiento que estén específicamente aprobadas, porque no hay aprobación de las agencias ni europea ni española de la inmunoterapia en esta enfermedad, sí que nos parece que es una opción de tratamiento a considerar y a tratar de tener acceso. Y, por ejemplo, pues el uso compasivo de botensilimab, balstilimab, pues es una opción que yo creo que a día de hoy todos los pacientes con angiosarcoma tienen que intentar tener acceso a ella o a algún tipo de inmunoterapia. Como conclusiones, y espero no haberme alargado demasiado, el angiosarcoma representa una familia heterogénea de enfermedad de tumores, en general agresivos. La experiencia del equipo que maneja a esos pacientes es fundamental, no solamente porque el tratamiento local va a ser mejor, sino porque van a tener un mejor manejo de las opciones de tratamiento sistémico, mayor acceso a ensayos clínicos y probablemente, bueno, probablemente no, eso sin duda impacta en el pronóstico de los pacientes. Es necesario todavía que sigamos avanzando en la investigación translacional para entender mejor esta enfermedad. Cada vez tenemos más datos que nos dicen que los inhibidores de checkpoint, es decir, la inmunoterapia, tiene sentido sobre todo en determinados subtipos de angiosarcoma. Y aquí es importante destacar de nuevo que la comunidad de pacientes ha tenido un papel importante en el avance en el conocimiento de esta enfermedad y es algo que la comunidad científica agradece muchísimo a la comunidad de los pacientes y espero que sigan haciéndolo. Bueno, pues como digo, espero no haberme alargado demasiado y que les haya sido de utilidad. Pues muchísimas gracias a la doctora Nadia Indy por esta ponencia tan interesante. A continuación, damos paso a David da Silva Moura. Buenas tardes, David. Él es biólogo e investigador en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid, donde Exactamente. trabaja estrechamente con la doctora Nadia Indy en la investigación del angiosarcoma. Correcto. Actualmente está desarrollando un prometedor proyecto de investigación impulsado y apoyado por la Asociación Vida, centrado en trasladar los resultados obtenidos en el laboratorio hacia la práctica clínica, con el fin de mejorar el diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad poco frecuente. David, muchas gracias por estar esta tarde aquí con nosotros y adelante con tu ponencia. Gracias. Muchas gracias por la presentación y por la invitación para estar aquí hoy presentando este proyecto Vida. Voy a compartir mi pantalla. Espero que la puedan ver ahora. Ok, perfecto. Bueno, primero de todo, comentar que este proyecto nació de una idea de Juan Antonio, el presidente de la Asociación Vida, y que es un proyecto que involucra no solo nuestro instituto en Madrid, pero también la Universidad de Sevilla, más precisamente
con el doctor Mario de Jesús Pérez, Luis Valencia Cabrera, entre otros investigadores de la Facultad de Matemática. Y es un proyecto que ambiciona dar a conocer más sobre aquello que se sabe actualmente en el angiosarcoma. Es un proyecto de investigación transnacional, pero antes de seguir con o presentarmos el proyecto, voy solo a introducir un poco aquello que hacemos en el laboratorio y cómo este proyecto está involucrado en las líneas de investigación que actualmente llevamos en nuestras manos. A modo de introducción, sabemos que los sarcomas son tumores bastante agresivos y raros, son tumores mesenquimales y afectan a diferentes edades. Tenemos sarcomas que pueden afectar a pacientes pediátricos hasta jóvenes adultos y también personas con más edad. Ocurre normalmente en las extremidades, pero también puede estar distribuido en otras localizaciones como la cavidad abdominal, el tronco o la cabeza y cuello. Normalmente 20% son metastásicos al diagnóstico, pero 40% de los tumores localizados van también metastizar. Y dentro del grupo heterogéneo de más de 100 subtipos tenemos el angiosarcoma. Yo no voy a introducir mucho el angiosarcoma porque la doctora Nadia Indies ya ha hablado demasiado, pero es importante comentar de que es un tumor que es bastante raro, no es de los más raros, no estamos hablando de un sarcoma ultra raro como es, por ejemplo, un sarcoma alveolar de partes blandas o entre otros, pero es un tumor bastante agresivo y es un tumor que se origina normalmente a partir del tejido vascular. Eh, Aspectos importantes a tener en cuenta es que los tratamientos disponibles actualmente son muy pocos y tampoco tenemos muchos biomarcadores que sean prognósticos o predictivos de cómo funcionan los fármacos en pacientes. Y es en estas líneas de investigación que estamos trabajando. Antes de seguir, es importante mencionar que el cáncer, el sarcoma o todos los sarcomas son procesos multifactoriales que llevan a que una célula normal se cambie a una célula tumoral, una célula maligna, debido a diferentes factores. Normalmente, y los principales hechos que llevan a estas alteraciones ocurren por mutaciones en genes que pueden activar y promover el tumor, que son en este caso los oncogenes, o en genes que son tumor suppressors o genes supresores de tumores, en que normalmente las mutaciones llevan a su inactivación. Esto va a llevar a que haya un crecimiento de las células tumorales de una forma descontrolada y a partir de este momento otros factores van a llevar a que no haya, digamos así, un freno que puede llevar incluso a la metástasis. Si estuviéramos hablando de caso localizado, normalmente con con cirugía, más o menos radioterapia y quimioterapia, podemos tratar los tumores, pero si llega a la parte metastásica, aquí sí que tenemos mayor dificultad y las opciones terapéuticas que tenemos normalmente para el tratamiento del sarcoma y también del angiosarcoma son relativamente reducidas, con doxorubicina y miralínea, combinaciones de gemcitabina, pasopanib o trabectedina. La eribulina es solamente utilizada en este momento para el tratamiento del liposarcoma desdiferenciado. Estas, digamos, tratamientos, infelizmente, no tienen un beneficio clínico bastante alto, ya que en la primera línea normalmente hablamos de una supervivencia libre de progresión alrededor de 5 meses y en segunda línea entre 3 a 4 meses para, digamos, los fármacos, pero es verdad que la supervivencia no es muy alta. Todo esto nos lleva a querer mejorar aquello que tenemos actualmente en el arsenal para la enfermedad avanzada y para eso nuestro laboratorio lleva a cabo varias líneas de investigación en dos temas principales: en el desarrollo de nuevas terapias y también en la identificación de potenciales biomarcadores. Y esto es muy importante porque es, digamos, la base para el desarrollo de nuevas terapias y es con este objetivo que estamos trabajando en el proyecto Vida.
Para quien no sabe biomarcadores, voy a hablar un poco sobre ellos. Y los biomarcadores normalmente son moléculas que las podemos encontrar en el sangre, por ejemplo, o en el tejido tumoral, que son representativos de una condición o de un proceso normal o anormal. Y también pueden ser, digamos, representativos de una condición o de una enfermedad. Y esta condición puede ser, por ejemplo, la respuesta a un tratamiento o la resistencia a dicho tratamiento. Y no caso de estarmos hablando de biomarcadores que nos puedan ayudar a identificar la posible respuesta a un tratamiento, hablamos de biomarcadores predictivos. En nuestro laboratorio normalmente utilizamos un esquema de investigación muy sencillo en que a partir de muestras humanas hacemos diferentes estudios que pueden ser estudios de análisis de proteínas, de genes o de metabolitos y a partir de esas técnicas que normalmente llamamos técnicas ómicas porque son técnicas de alto procesamiento, tenemos la capacidad de correlacionar con datos clínicos y producir fenotipos predictivos que puedan ayudarnos a identificar entonces mejor los pacientes que pueden beneficiar de un determinado tratamiento. En este sentido, han sido publicados inúmeros estudios de potenciales biomarcadores predictivos. Infelizmente, una de las debilidades de estos estudios es la falta de validación clínica. Esto significa que para tener resultados más fiables deberíamos de testar en ensayos clínicos prospectivos estos genes o estas firmas que predicen, digamos, la actividad de un fármaco. A modo de ejemplo, tenemos, por ejemplo, para trabectedina, que como comenté es un fármaco de segunda línea en el tratamiento de sarcomas, algunos estudios que fueron llevados a cabo por nuestro laboratorio. En este estudio, precisamente, hemos evaluado algunos genes que están relacionados con la reparación del daño de ADN y hemos visto que la alta expresión de los genes estaban asociados a una mayor actividad del fármaco en pacientes con sarcoma de partes blandas. Esto también fue corroborado con datos preclínicos, en que vimos que en líneas celulares había una correlación entre una mayor actividad del fármaco y niveles más altos de estas proteínas. Y por otro lado, hemos también desarrollado una firma predictiva. Una firma significa que no solo estamos analizando un gen, pero estamos teniendo en cuenta varios genes, los cuales interaccionan entre ellos y aumenta la fiabilidad de los datos de predicción. De este caso utilizamos solamente genes relacionados con el daño de ADN y hemos identificado 6 genes, de los cuales 4 están asociados con resistencia a trabectedina y 2 con sensibilidad. Cuando hacemos un análisis de supervivencia, vemos claramente diferencias entre los dos grupos en la mediana de supervivencia. Además, otros estudios más recientes de nuestro equipo se centran en la inmunoterapia. Y este estudio es un estudio relacionado con el proyecto ImmunoSARC, que la doctora Indy comentó posteriormente, pero está relacionado no con el sarcoma, pero sí con una cohorte distinta, en este caso en leiomyosarcoma. En este caso, lo que se ha intentado llevar a cabo fue una combinación de quimioterapia con inmunoterapia, de modo a aumentar la muerte inmunogénica. Y muerte inmunogénica es un tipo de muerte que hace un llamamiento a las células inmunes para dentro del tumor, de modo a que las células inmunes hagan también un efecto antitumoral. Y lo que se ha visto como factor predictivo es que uno de los genes, que normalmente es un marcador de esta muerte inmunogénica, estaba relacionado con la mayor supervivencia y progresión, validando así nuestra hipótesis original de que este tratamiento de quimioterapia iba a inducir un aumento de la muerte inmunogénica y de esa manera aumentar la actividad de la inmunoterapia. Yo comento este estudio principalmente porque esta estrategia que fue utilizada en el leiomyosarcoma es una estrategia a tener en cuenta no solo para el leiomyosarcoma, pero sí para otros sarcomas. Y creemos que en angiosarcoma dicha combinación tendría resultados tan espectaculares como aquellos que hemos observado en este estudio. Relacionados con el estudio ImmunoSARC, también tivemos
una serie de, digamos, de basket trial. En este caso significa diferentes histologías que fueron tratadas con la combinación sunitinib con nivolumab. Sunitinib es un agente antiangiogénico y nivolumab es inmunoterapia, un anti-PD-1. Y en este estudio tivemos la posibilidad de coleccionar de los pacientes del ensayo muestras de tumor parafinado y también sangre periférica. Y lo hemos obtenido no solo antes de tratamiento, pero también a la semana 13. Neste estudio participaron diferentes histologías, incluindo angiosarcoma ou imagen de telioma, e nelos estudios translacionales correlativos hicimos una análisis de expresión de genes. Y hemos observado que a través de la expresión de los genes éramos capaces de identificar tres diferentes poblaciones con un patrón de transcriptos completamente diferente. Y lo más interesante es que este patrón era capaz de diferenciar tres grupos en que se veía que el efecto del tratamiento era completamente distinto, siendo que el grupo 3, el grupo donde hay una mayor expresión de la mayoría de los genes, tenía un mal pronóstico y el grupo 1 muy buen pronóstico. Esto es bastante importante porque a partir de estas genes, a partir de la firma de genes, de 32 genes que estamos hablando aquí, podemos identificar pacientes que podrían tener un beneficio clínico con la inmunoterapia. El futuro, sin embargo, está aquí y el futuro es lo que estamos intentando hacer dentro de la Beca Vida. Y lo que queremos hacer en la Beca Vida es básicamente lo mismo que hemos hecho en el pasado en diferentes estudios, pero un paso importante es la utilización de diferentes técnicas de análisis de técnicas ómicas, algunas analizando, por ejemplo, las mutaciones que pueden existir en los angiosarcomas, además de la expresión de genes, para integrar todo esto en el mismo modelo matemático y de esa manera poder tener un fenótipo de predicción más fiable do que si analizarmos solamente, por ejemplo, la expresión de genes. Y si tenemos en cuenta esto, en el mismo estudio Immunosarc hemos sido capaces de identificar una firma que integraba la expresión de genes y también la expresión de proteínas en sangre, la cual fue capaz de distinguir en dos diferentes grupos el efecto de la inmunoterapia en pacientes con sarcoma de partes blandas avanzado, incluyendo angiosarcoma y hemangioperioma. En este caso, hemos hecho un score que contaba con la expresión de 7 genes y 12 proteínas y como podemos ver aquí tenemos diferencias bastante notables a nivel de la supervivencia con el grupo con menos genes y menos factores estando aquí con peor pronóstico. Ahora hablando un poco del proyecto Vida y el proyecto que queremos llevar a cabo. Como comenté, este es un proyecto que fue inicialmente establecido por Juan Antonio en colaboración con el doctor Javier Martín Broto y el doctor Mario Pérez, y es un proyecto que ambiciona identificar nuevas llanas terapéuticas en angiosarcoma, estableciendo una plataforma de colaboración entre nuestros grupos de investigación, pero también pacientes y la asociación de pacientes más, en este caso la asociación Vida. Y lo que queremos analizar es la heterogeneidad de los angiosarcomas. Sabemos desde hace muchísimo tiempo que los sarcomas se pueden ser fácilmente divididos en grupos. Eran divididos en sarcomas con cariotipo complexo o un cariotipo simple, pero en este caso estamos hablando de sarcomas que son normalmente asociados a genes de fusión, como es por ejemplo el sarcoma de Ewing, y queremos identificar dentro de los angiosarcomas cuáles son los patrones de expresión génica y de mutaciones o alteraciones a nivel de expresión, por ejemplo, de amplificaciones o de lesiones de genes que puedan nos explicar o por qué todos los angiosarcomas son diferentes y por qué algunos pueden tener pronóstico diferente. Esto ya se ha visto en los sarcomas en general y como mi compañera Nadia explicó también en angiosarcomas. Y el proyecto ambiciona hacer algo muy parecido a aquello que ya fue hecho en el pasado por un grupo colaborativo americano que desarrolló el Angiosarcoma Project, que es un proyecto que analiza la expresión, perdón, en este caso no la expresión, en este caso es el perfil mutacional del exoma de los pacientes
y a partir de ahí tenta describir cuáles son las mutaciones más típicas en angiosarcoma. En este caso, y como ya he comentado anteriormente, las mutaciones más específicas son en P53, POT1 o otros genes que está aquí en esta tabla. Y nuestro proyecto ambiciona hacer algo parecido, pero añadiendo una segunda parte que es la expresión de los genes en consecuencia de las mutaciones que vamos observando. Con esto en mente, los objetivos principales del proyecto es construir un biobanco de muestras de angiosarcoma. Esto está siendo actualmente llevado a cabo, ya tenemos bastantes muestras, algunas de ellas incluso donadas directamente por pacientes. Fomentar la interacción entre los grupos de investigación y también los pacientes. Evaluar la expresión génica y el perfil de mutación de los pacientes con sarcoma en bloques de parafina de tumor colectados al diagnóstico. Esto fue lo que he comentado durante mi presentación. Describir biomarcadores prognósticos y predictivos en el sarcoma. Es muy importante los biomarcadores prognósticos porque muchas veces estos biomarcadores prognósticos pueden ser también nuevas dianas terapéuticas, los cuales podemos si posible, desarrollar nuevos tratamientos a testar en líneas celulares en nuestro laboratorio, desvelar los nuevos mecanismos de sarcomatogénesis en angiosarcoma. Esta parte es una de las partes que el grupo de matemática del doctor Mario Pérez quiere desarrollar, más precisamente un modelo matemático que pueda predecir el desarrollo de angiosarcoma a partir de los datos que nosotros les pasamos de la expresión génica y el perfil de mutaciones. También ambicionamos evaluar un poco el valor de la biopsia líquida para ver si conseguimos encontrar proteínas solubles que nos puedan servir, por ejemplo, como factores prognósticos o predictivos. Esto es bastante importante porque todos sabemos la dificultad para los pacientes que es biopsiar y, por ejemplo, en ensayos clínicos normalmente intentamos biopsiar para conocer más la biología y desarrollar estos estudios que he comentado a lo largo de la presentación. Y, y finalmente, y creo que es lo más importante, que todo aquello que saquemos en este proyecto pueda llegar a nuevas ideas, a nuevas hipótesis para desarrollar ensayos clínicos en pacientes con angiosarcoma. El trayecto que tenemos actualmente es un trayecto bastante sencillo. Básicamente las muestras son colectadas obviamente con el consentimiento de los pacientes en los hospitales participantes. Estamos intentando abrir un máximo de hospitales en toda España. Son enviadas al laboratorio central en Hospital General Vilalba, que es parte de la Fundación Jiménez Díaz, y aquí hacemos estudios, como comenté, de expresión génica por el transcriptoma completo, estudio de alteraciones genéticas, analizamos mutaciones puntuales, amplificaciones de genes, delecciones, entre otras alteraciones, y también a nivel de sangre vamos a analizar la expresión de proteínas de factores solubles. Y por último, solamente un comentario en relación al tipo de análisis que haremos, que es una análisis integrativa de estos tres datos que comenté, de proteínas, de expresión génica y de mutaciones. Todos serán tratados estos datos por modelos de inteligencia artificial y deep learning, los cuales van a intentar entonces desarrollar modelos predictivos o fenotipos predictivos, no solo para el desarrollo del sarcoma, como también para la posible resistencia o sensibilidad a determinados fármacos. Con los datos que consigamos de estos estudios en muestras de pacientes, ambicionamos finalmente también llevar a cabo experimentación en laboratorio para testar, por ejemplo, nuevas dianas terapéuticas. Para eso hemos desarrollado en los últimos años una línea celular de angiosarcoma. Es verdad que hay muy pocos modelos para trabajar en angiosarcoma, pero nosotros tenemos uno en mano. Y también es posible establecer tumores en ratones. Tenemos una colaboradora en Escocia que tiene un modelo de angiosarcoma que es bastante importante en la investigación de angiosarcoma, y con esto obviamente podemos evaluar nuevos fármacos, combinaciones de fármacos, hacer estudios genéticos, estudios de bioseñalización o biomarcadores con el objetivo de podernos dar la información necesaria, el racional para estos nuevos ensayos clínicos. ¿Y cómo estamos actualmente en el proyecto? Bueno, actualmente hay 9 hospitales abiertos en España. Estamos pendientes de abrir algunos más. Tenemos también contactados varios hospitales, pero infelizmente no hemos tenido respuesta.
Tenemos 121 casos registrados. Importante mencionar que estos casos son registrados en el registro del Grupo Español de Sarcomas, el Grupo GEIS, con el cual tenemos una colaboración. Y tenemos ya 65 muestras que vamos a secuenciar para la expresión de genes, de las cuales 48 ya fueron enviadas semana pasada para podermos tener datos en breve. Con mensajes finales, quiero reforzar una vez más que el angiosarcoma es los pacientes con angiosarcoma están en una necesidad clínica bastante alta y para eso necesitamos de desarrollar nuevas terapias y también, si posible, identificar nuevos biomarcadores predictivos para la actividad de estas drogas. Y todo esto solo será posible a través de más estudios translacionales y también validaciones preclínicas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, David, por tu exposición, por tu ponencia. Ha sido muy interesante. Vuelvo a recordarle a las personas que nos están viendo en directo que tenemos el chat disponible por si tienen alguna pregunta, pues se la resolvemos rápido. Ahora me complace presentarles a Sheila Peña, paciente de angiosarcoma y socia de Asarga. Sheila es un ejemplo de superación, de resiliencia y de fuerza, porque tras atravesar una etapa muy dura durante los primeros años del diagnóstico, hoy nos comparte una visión positiva y llena de esperanza. Actualmente, Sheila ha conseguido recuperar su bienestar, lleva una vida tranquila y ha encontrado en el deporte una vía de transformación personal. Practica el tiro con arco. Y este deporte pues no solo le ayuda a gestionar las secuelas del tratamiento, sino que también pues le ha devuelto la confianza. Pues su historia ha inspirado mucho, tanto que bueno, le salió en un reportaje en un periódico de Navarra. Sheila, buenas tardes, bienvenida, muchas gracias por estar aquí con nosotros y nos gustaría que nos contaras el proceso que has vivido con el angiosarcoma. Pues buenas tardes, Aida, como bien has dicho, después de todo lo malo, ¿no?, que se habla sobre el angiosarcoma, pues bueno, pues aquí estoy yo, pues un pequeño porcentaje de positivismo, ¿no?, que me gusta compartir pues para dar un poquito de luz y esperanza pues a esa gente que le dan el diagnóstico, pues como me pasó a mí, que llegas al hospital, te dan el diagnóstico y pues todo es terrorífico, ¿no? Entonces, bueno, pues compartir mi caso, yo, pues bueno, a día de hoy puedo decir que llevo 5 años y medio libre de cáncer. Pues eso me ha ayudado muchísimo, pues el deporte, como bien dices. Sí que cuesta arrancar a moverte, a hacer cosas nuevas, porque, bueno, genera un poquito de miedo, pues la parte del dolor, la parte de que, bueno, pues no sabes muy bien si es buena opción, pues empezar a hacer, pues eso, cosas diferentes, ¿no?, a lo que los médicos te proponen. Entonces, pues bueno, pues me lancé, ¿no? Busqué unos entrenadores especializados en cáncer y en mastectomía, porque, bueno, para los que no me conocen, pues mi angiosarcoma fue en la mama derecha. Entonces, bueno, yo lo primero que me hicieron fue quitarlo a través de una operación, de una cirugía, bueno, de 2 en realidad, y luego recibí quimioterapia y luego radioterapia. Y luego ya fue cuando empecé a hacer deporte y la verdad que tanto físicamente como emocionalmente me ha ayudado un montón. Luego también, como has comentado, he empezado con el tiro con arco, ya que, bueno, gracias a mi padre en realidad fue que se ha movido un montón. Y bueno, pues veo que hay estudios en los que dice que el tiro con arco, pues por la forma, ¿no?, del deporte, pues ayuda mucho a la recuperación tanto de la movilidad como de la fuerza del brazo y del pecho y espalda.
Entonces, bueno, estoy súper contenta porque, bueno, me ha ayudado un montón. He encontrado además un equipo muy bueno, o sea, a nivel emocional, pues te ayuda pues a sentirte como normal. O sea, ya fuera de paciente oncológico, ¿no? Que también un poco, pues, se busca un poco eso porque para salir un poquito de la rueda esa de estar enferma. Entonces, bueno, pues viene muy bien a nivel psicológico también y bueno, también mi entrenador es especializado también en ello. O sea, yo todo lo que estoy buscando de entrenamientos, siempre busco que sean entrenadores especializados y porque creo que es pues muy importante, ¿no? Pues dar con gente pues cualificada, digamos. Entonces, pues eso, más o menos te puedo contar acerca del deporte, mi experiencia, eh, eso, no sé qué más contarte. Bueno, contarte también que aparte de todo esto, pues bueno, una de mis preocupaciones al principio fue el tema de ser madre, porque, bueno, para mí era muy importante porque ha sido la ilusión que he tenido siempre y, bueno, fue uno de los miedos que tuve cuando empezó todo. Y, bueno, pues afortunadamente hoy puedo decir que estoy embarazada y que bueno, pues que voy como retomando mi vida normal de una persona, pues normal, digamos, ¿no? Sin cáncer, por decirlo de alguna manera. Entonces, pues bueno, para mí ha sido también una cosa muy importante el poder hacer cosas que yo tenía pensadas y planificadas pues para mi vida en un futuro antes de tener cáncer. Y eso, no sé qué más contarte. No se te oye. Perdón. Digo que después de esta experiencia tan compleja con el angiosarcoma, ahora miras al futuro con mucha esperanza, ¿no? Sí, la verdad que sí. O sea, Es el mensaje que queremos, que tenemos que lanzar, ¿no? Bueno, tener esperanza ante una enfermedad tan difícil como es el sarcoma y en este caso el angiosarcoma, ¿no? ¿En qué momento de tu proceso tú destacarías que fue el punto de inflexión para tu recuperación? A ver, todos los que hemos pasado por este proceso de tener sarcoma o cáncer, nos entra como un bloqueo mental en el que se nos cae todo nuestra vida y bueno, tiene que haber algún punto en el que tú dijiste aquí, o sea, y tiraste por ahí por el deporte, es lo que más sí, menos bueno, te has encontrado. empecé en realidad con la nutrición y con terapia un poco alternativa también con un especialista. O sea, porque yo desde el principio dije, vale, tengo cáncer, sí, me pongo en manos de los médicos, pero yo tengo que hacer algo. O sea, yo no puedo quedarme de brazos cruzados y dejar todo en manos de los médicos. O sea, yo digo, es súper importante la parte de médicos, yo he apoyado todo, he hecho todo lo que me han dicho, pero aparte yo sentía la necesidad de buscar por mi parte otras cosas para mejorar el diagnóstico. Y pues eso, pues estuve buscando, con mi madre también leyendo un montón, y eso, he cambiado muchísimos hábitos de vida, muchos. Entonces, para mí, pues desde el principio, en realidad el punto de inflexión ha sido desde el principio. O sea, no he podido estar de brazos cruzados y dejarlo al azar. Muy bien. Pues nada, Sheila, pues muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros y participar en este webinar que espero que esté siendo muy interesante para todos. Y soy muy repetitiva, yo soy muy pesada, pero les vuelvo a decir que tenemos el chat por si tienen alguna pregunta. Vamos a seguir y para finalizar con este webinar, para mí pues es un placer presentarles a Juan Antonio Suárez, maestro matemático, pedagogo, que ha dedicado gran parte de su vida a la educación
Ha participado en la organización de importantes congresos nacionales e internacionales y, bueno, pues ha trabajado como docente durante más de 30 años. Pero si hay algo que define hoy la intervención de Juan Antonio es su compromiso profundo y personal de la lucha contra el angiosarcoma. Juan Antonio es presidente y cofundador de la Asociación Vida, una asociación que nació en el año 2016 y que fundó junto a su hija Fátima, que también es paciente de angiosarcoma. Pues Juan Antonio desde entonces trabaja incansablemente para visibilizar esta enfermedad, para impulsar la investigación y acompañar a las personas afectadas y a su familia. Su testimonio y su labor son un claro ejemplo de cómo el amor transformado en acción puede generar esperanza. Juan Antonio, muchísimas gracias por estar esta tarde aquí con nosotros. Nos gustaría, bueno, pues que nos contaras cómo nace la Asociación Vida y en qué estáis trabajando, qué estáis haciendo actualmente. Muchas gracias, ante todo, por estar aquí. Bueno, gracias, vicepresidenta, sé que me ha hecho que me ha sonrojado, ¿no? Tremendamente. Bueno, Vida, voz y difusión de la angiosarcoma. Vida nace como respuesta, como un grito de petición de auxilio de cara a resolver una enfermedad muy agresiva. Desgraciadamente se llevó a mi hija por delante en el año 2018. Vida nace como respuesta a un periplo que pasamos desde el año 2013 hasta el 2018, en el que veíamos la necesidad de que se mejorara las técnicas de diagnóstico de esta enfermedad, evidentemente también un protocolo de actuación de cara a la misma, porque aún hoy día no tenemos todavía un protocolo claro y específico del angiosarcoma. El intento de nuestro proyecto precisamente es crear un modelo del angiosarcoma de manera virtual. Pero bueno, eso ya ha dado cumplida nota David en su actuación. El origen de Vida es en el año 2016, pero bueno, prácticamente es en el 2017, puesto que fue el 30 de diciembre del 2016. Nos marcamos en su origen dos únicos objetivos, no éramos pretenciosos, dos objetivos. Uno era la difusión del angiosarcoma y el otro, el buscar métodos, o sea, buscar financiación para proyectos de investigación, que es realmente el objetivo final que nos marcamos en el principio de la asociación. En el terreno de la difusión, desde siempre hemos creído en la necesidad de contactar y de tener en cuenta a todas las asociaciones del sector que tienen relación con nosotros, por ejemplo, AEAS en su momento, Salga, a la que le agradecemos este canal de difusión de esta horrible enfermedad, y con el resto de colectivos que ayudaran a dar a conocer el angiosarcoma. Para eso también mantenemos continuamente contacto con todos los congresos que existen, que se están dando actualmente. Estamos presentes en ASCO, en ESMO, en el simposio de ENGEI, etcétera, 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 para visibilizar y que se hable en esos congresos que se hablan exclusivamente de sarcoma. Hasta el 2017 la palabra angiosarcoma no salía en ningún congreso. Desde el 2017, después de un periplo intenso de gestiones, llegamos a que se hablara de angiosarcoma en todos los congresos que actualmente se llevan a cabo. En cuanto a la difusión, también promovemos una serie de actividades de cara a la obtención de recursos, como por ejemplo teatro. Tenemos un juego que es un juego solidario que también ponemos a la venta. Hemos hecho
La última fue una exhibición de corte de jamón, actuaciones de distintos grupos, etcétera, etcétera, todo en orden a conseguir fondos para la investigación. Bien, en cuanto a la difusión, siempre programamos una serie de actividades de cara a arropar, a mejorar la vida cotidiana de los pacientes oncológicos, específicamente sarcoma o más específicamente angiosarcoma, aunque no excluimos a nadie. En concreto, ahora mismo tenemos en marcha 2 grupos de autoayuda, uno que está luchando contra la soledad de enfermos oncológicos, que llevan ya 9 sesiones de trabajo, están dirigidos por la doctora Tamara Fernández, y otro sobre un grupo de autoayuda sobre las emociones en el paciente oncológico, también llevado por la doctora Fatu. Otro orden de cosas, en el tema de investigación, hemos invertido ya desde el año 2017 la cantidad de, exactamente a día de hoy, 180.254,65, que representa aproximadamente el 85% de los ingresos que conseguimos en vida. Los ingresos en vida son donativos voluntarios, socios de la asociación y de las actividades que desarrollamos a lo largo del año. No tenemos ninguna subvención por parte de ninguna entidad, ni local ni regional. En el ámbito de la investigación, aparte del proyecto VIDA, tenemos también un acuerdo con el IOMX Therapeutics, que es un instituto alemán, para el reclutamiento y tratamiento de un fármaco nuevo, por fin, un fármaco específico para la angiosarcoma, que es el OMX 0450, que se está llevando a cabo. Según los resultados que estamos obteniendo, eran muy esperanzadores, pero últimamente me parece que se ha quedado un poquito estancado. Pero bueno, esperemos que eso se desarrolle y llegue al fin último. Con respecto a la investigación, tenemos un convenio firmado con GEIS, con CELNET y con la Universidad de Sevilla y con la Fundación Pública de Progreso y Salud de la Junta de Andalucía para desarrollar proyectos específicos. De futuro tenemos un proyecto muy ambicioso también, que es sobre la afectividad. Ver la incidencia de la afectividad y el conocimiento de la misma sobre la enfermedad en general y el sarcoma en particular, que es muy importante. De cara en aspectos generales, quería destacar en este webinar la necesidad de crear, de coordinarnos las diferentes entidades que estamos trabajando en el sector para unir esfuerzos y que la palabra sarcoma y que el sarcoma en general, con todas sus variantes, sea conocido y sea respetado y sea tenido en cuenta en todas las instituciones y en todos los ámbitos. Eso es fundamental. Y en ese sentido necesitamos una coordinación, una plataforma que nos reúna a todos y que coordinemos nuestros esfuerzos, no solamente a nivel de desarrollar, como por ejemplo nuestra primera actuación, que fue el manifiesto que se firmó por parte de todas las asociaciones, sino también incluso a nivel de los cursos, webinars, etcétera, que cada uno desarrollamos en nuestro ámbito, por lo menos a nivel de información y colaboración y difusión a través de nuestras redes específicas, es necesario que llegue a todos los miembros y a cuanto más mejor. ¿Vale?
Esa es una cuestión que quería dejar totalmente clara. Y yo creo que ya por hoy hemos terminado. Si tenéis alguna pregunta. Juan Antonio, me gustaría preguntarte qué mensaje te gustaría darles hoy a pacientes y familiares o a profesionales que estén pasando por esta enfermedad como un angiosarcoma. No están solos, no están solos. Nos tienen a su servicio y todo el esfuerzo de la asociación desde que nació hasta que las fuerzas no me abandonen, lo van a tener de todo tipo. Psicológico, terapéutico, de orientación, cualquier queda en nuestro deber. No estáis solos, estamos con ustedes. Gritamos vida. Gritamos vida. Pues muchas gracias, Juan Antonio. La verdad es que, bueno, yo que a Juan Antonio lo conozco personalmente y he coincidido ya en varias ocasiones porque colaboramos estrechamente en la Asociación Vida y Asarga, pues la verdad es que este hombre es incansable, incansable, no para todo el día de hacer cosas y de estar ahí y peleando y está consiguiendo mucho para dar visibilidad al angiosarcoma. Juan Antonio, pues muchísimas gracias por estar Se me esta tarde. olvidaba una cosa, Aida. Se me olvidaba que hemos puesto en marcha una jornada específica del angiosarcoma. Ya el año pasado, en septiembre del 2024, se celebró la primera y ya tenemos en marcha la segunda, que se celebrará en octubre, aquí en Sevilla. Ah, estupendo. Pues allí Pero estaremos. vamos, tendréis cumplida información en nuestra web y en nuestras redes sociales. Nuestra web, que recordáis, es asociacionvida.org. Vida con Y. Y. Estupendo, Juan Antonio. Pues muchísimas gracias por tu intervención y bueno, nos vemos pronto. Pues bueno, yo antes de terminar quiero darle las gracias de corazón a todos los ponentes por haber estado aquí esta tarde con nosotros, por compartir su conocimiento y también su experiencia, tanto desde el ámbito profesional como personal, ¿no? La verdad es que ha sido realmente enriquecedor. También quiero darle las gracias a las personas que nos habéis acompañado esta tarde a través de las redes de YouTube y gracias por el interés, por querer saber más sobre el angiosarcoma. Desde Asarga vamos a seguir trabajando también para dar visibilidad al sarcoma, para apoyar a los pacientes y a sus familias y para seguir generando espacios como este donde podamos aprender y donde nos sintamos acompañados. Yo por mi parte, os animo a seguirnos por redes sociales también y a visitar nuestra web, asarga.es, y bueno, y para estar al día de nuestras actividades, que hacemos muchas. Nada más por mi parte, os mando un abrazo enorme y muchísimas gracias por haber formado parte de este encuentro sobre el angiosarcoma. Un saludo a todos y muchísimas gracias. Un saludo. Muchas gracias a ustedes.